universo de Warhammer 40.000 tiene el mismo origen que el nuestro. Es de hecho idéntico porque es nuestro mismo universo y en él se encuentra la misma galaxia, las mismas estrellas y la misma Tierra. Todo lo que has oído alguna vez sobre el Big Bang ocurre igual aquí. Sin embargo, junto a este universo físico existe otro universo paralelo y superpuesto, conocido como la disformidad. La disformidad es un reino mental formado por la conciencia colectiva, las almas y las emociones de todos los seres vivos de la galaxia. Una dimensión en la que el tiempo y el espacio tienen otras reglas, pero que puede llegar a ser extrañamente física. Tiene oleajes, tiene tormentas y borrascas, ciclos y mareas, pero están formadas de pensamientos y emociones. Aún no hay formas de vida en la galaxia, y la disformidad es todavía un plano estático, en perfecta quietud y equilibrio. Las primeras formas de vida del universo fueron vampiros estelares, criaturas informes de pura energía que emergen y viven en el vacío, a los que solo mueve la voluntad de devorar y consumir las estrellas. Carentes aún de conciencia y razón, serían conocidos como los Catán. La primera civilización en adquirir conciencia de sí misma fueron los ancestrales. Algunas fuentes los describen como una raza reptiliana, similar a ranas gigantes, otros como una coalición galáctica de diferentes especies, cuya forma acabó trascendiendo las limitaciones de la carne, manifestándose como entidades de pura energía. En esta época, la disformidad aún existía como un reino plácido y platónico, de ideas y pensamientos, una manifestación del potencial colectivo de una galaxia tan joven. Y los ancestrales eran capaces de manipularla a su antojo, forjar el pensamiento con la misma facilidad que la materia, hasta el punto de ser capaces de crear artefactos y maravillas de la nada, solo imaginando la posibilidad de su existencia. Tal era su poder, que se les atribuye incluso la creación de otras especies, entre las que tal vez se encuentre la raza humana. A veces forjaban a otras criaturas para un propósito concreto, otras simplemente otorgaban a un planeta el regalo de la vida y dejaban que la naturaleza siguiera su curso. No sabemos en cuál de estos grupos entramos nosotros, si es que en verdad la humanidad es una de sus creaciones. Pero no todas las criaturas de la galaxia son obra suya. En un rincón conocido como las Estrellas del Halo, surgió una humilde civilización, conocida como los Necrontyr, nativos de un planeta cruel y desolado, bañado por la radiación de su cruel estrella, que les otorgaba vidas cortas y dolorosas. A causa de esto, la cultura Necrontyr estaba centrada en torno a la muerte, con ciudades necrópolis en las que la vida era aceptada como un doloroso y breve estado pasajero. Pero esto de algún modo les otorgó la perseverancia para sobrevivir y prosperar, desarrollando maravillas tecnológicas a una velocidad increíble, expandiéndose por las estrellas en busca de una vida mejor. Pero incluso cuando conquistaron mundos prósperos, llenos de vida y abundancia, sus cuerpos siguieron siendo frágiles y de corta vida. Llegó entonces el triste día en que ambas civilizaciones se conocieron. Para entonces los Necrontyr ya eran una especie capaz de viajar a una fracción de la velocidad de la luz, capaz de crear cámaras de estasis en las que el tiempo es prácticamente detenido, y armamento Gauss capaz de desintegrar a sus enemigos molécula a molécula. Pero todos estos logros no eran más que un juego de niños al lado del poder de los ancestrales. Los Necrontyr reconocieron el poder de estos amos de la galaxia y envidiaron su capacidad de usar la disformidad, de trascender las limitaciones del plano físico, ellos que estaban tan condenados a unos cuerpos tan frágiles. Suplicaron a los ancestrales que compartieran su sabiduría, que les otorgaran el conocimiento de la vida eterna, y los ancestrales les dijeron que no.
No sabemos por qué lo hicieron. Si consideraron a los Necrontyr demasiado débiles y miserables como para merecer su atención, si los juzgaron demasiado mezquinos y peligrosos, o si en verdad creían que no era su papel intervenir, que cada especie debía desarrollarse y crecer por sus propios medios, pues no sabemos nada del carácter de los ancestrales. Si eran maestros y tiranos caprichosos, o guardianes sabios y benevolentes, que velaban por el equilibrio del cosmos. Pero los Necrontyr no vieron ninguna bondad en esta decisión, y con rencor declararon la guerra a los amos de la galaxia. Aquel primer conflicto fue corto, y los Necrontyr se vieron obligados a retirarse, retroceder hasta su triste estrella natal, humillados y jurando vengarse a cualquier precio. He aquí que entraron en contacto con una criatura oscura, uno de estos vampiros estelares que existen desde el origen del cosmos, una mente informe y antigua que sería conocida como el portador de la noche. Los Catán habían vivido hasta entonces ignorantes de la existencia de otras formas de vida, apenas conscientes de sí mismos, desinteresados de todo lo que fuera más pequeño que las estrellas que devoraban, pero de algún modo los Necrontyr pudieron comunicarse con ellos, y al conocerlos, estos vampiros estelares aprendieron el don de la palabra, descubrieron las maravillas del mundo físico, y con ellas un nuevo tipo de hambre. Algo más jugoso y nutriente que las estrellas, alimentarse del dolor y la agonía de otros, y pronto urdieron un plan. Un emisario llegó ante el rey silente de los Necrontyr, un Catán conocido como Meferant. Entonces, su nombre fue traducido como el mensajero, hoy se le conoce como el embaucador. Meferant transmitió un mensaje al pueblo enfermo, que se les otorgaría la vida eterna que tanto anhelaban, y con ella el poder para vencer a los ancestrales. Y los Necrontyr creyeron sus palabras. Las dos especies unieron conocimiento y poder. Los Necrontyr forjaron cuerpos para los Catán, y crearon bajo su diseño las forjas de alma. En estas forjas se les dijo que sus cuerpos renacerían, que serían por siempre fuertes y eternos, y en cierto modo les dijeron la verdad. Los Necrontyr emergieron de la forja de almas como necrones, autómatas creados de un metal vivo, capaz de autorrepararse, eternos, pero a un gran precio. La mayoría emergieron como carcasas, carentes de todo pensamiento y razón. Solo sus nobles y líderes emergieron con sus mentes intactas, para actuar como generales de este nuevo ejército. Y todos y cada uno de ellos emergieron sin alma, separados para siempre del plano de la disformidad. Los Catán les habían engañado. Uno a uno, cada miembro de su especie había puesto pie voluntariamente en estas forjas, y allí, estos horrores estelares habían devorado sus almas, dejando intactas sus consciencias para seguir nutriéndose de su sufrimiento como una civilización de autómatas a la que transformaron en el ejército perfecto, una máquina de guerra eterna e incansable. Fue entonces que comenzó la verdadera guerra, la más grande de todas cuantas ha habido, la guerra en el cielo. Un conflicto que se extendió por millones de años y que cambió para siempre la faz de la galaxia. Se sabe que los ancestrales crearon razas enteras para detener el avance Necron. Muchas de ellas perecieron, pero dos serían claves para el futuro de la galaxia. Una de ellas fue una raza de piel verdosa y descomunal fuerza, los Krorks, que con el tiempo degenerarían en los actuales orcos. Aún hoy en día, los orcos son capaces de utilizar este poder de los ancestrales, de manipular la realidad, pero son completamente ignorantes de su uso. Es sabido que si suficientes orcos creen que algo es posible, ese algo se volverá realidad. Sus armas y sus naves de chatarra solo funcionan porque ellos creen que funcionan. Tienen supersticiones sin ningún fundamento, como creer que pintar un vehículo de color rojo lo hará más rápido, o que el azul les dará suerte, y el morado invisibles. Y por algún motivo, la realidad se doblega para que tengan razón.
La humanidad solo puede rezar porque estas criaturas sigan siendo lo bastante estúpidas como para nunca darse cuenta de que tienen este poder. La otra especie que crearon los ancestrales fue una especialmente afín al uso de la disformidad, un poder que ahora había quedado completamente fuera del alcance de los necrones, al carecer de almas. Esta fue una raza elegante, orgullosa y de orejas picudas, conocida como los Eldar. Pero esta disformidad, este mundo psíquico paralelo, creció cada vez más inestable y peligroso, alimentado por milenios de sufrimiento y emociones negativas creadas por la guerra. Entre sus oleajes y mareas, pronto comenzaron a emerger consciencias y criaturas oscuras, que remodelaron esta realidad alternativa a su imagen. Así nacieron los dioses del caos. 3 de estos dioses aún siembran la discordia desde entonces. Khorne, dios de la guerra, la matanza y la violencia, dios del honor y la gloria. En todo combate y conflicto se le adora, clamando sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Nurgle, dios de la decadencia y la enfermedad. Allá donde la belleza se corrompe, allá donde florece una nueva pestilencia, Padre Nurgle sonríe. Y Tzeentch, dios del engaño, el conocimiento y la traición. Allá donde se pronuncia una mentira, donde los amigos se desvelan como enemigos, allá donde se desea un conocimiento prohibido, los dedos de Tzeentch se extienden. Los ancestrales se vieron abrumados por todo esto, y uno a uno fueron exterminados, devorados por los C'tan y otras criaturas horribles que emergieron de la disformidad. Pero los C'tan quedaron increíblemente debilitados al final del conflicto, y los necrones, que no habían olvidado su traición, aprovecharon este momento para reclamar su venganza. Era imposible destruir por completo a estas criaturas, que existen desde el origen del cosmos, pero con el poder de su tecnología pudieron fragmentarlos, romperlos en esquirlas, lo bastante pequeñas como para ser contenidas. Y así, uno a uno, los dioses traidores fueron traicionados, repartidos en fragmentos que ahora los necrones utilizan como baterías. Las 2 razas más antiguas de la galaxia habían muerto, pero este no era el momento de reclamar su victoria. Pese a la derrota de los ancestrales, sus hijos predilectos, los Eldar, se habían transformado en un imperio demasiado próspero y poderoso, y su poder psíquico, que bebía de la disformidad, era devastador contra los necrones. De modo que estos decidieron hibernar, retroceder a sus mundos tumba y esperar. Después de los propios ancestrales, ninguna raza en la historia ha logrado nunca la prosperidad y la larga paz del Imperio Eldar, llamado en esta época el Imperio de los 1000 Soles. Acabada la guerra en el cielo, y con los necrones retirados a sus protocolos de sueño, los Eldar fueron libres de dominar una galaxia aún joven y primitiva. Estaban tan conectados a la disformidad que podían renacer a través de ella, una y otra vez. Y también por esta misma conexión al reino de los pensamientos, sus emociones eran mucho más intensas y potentes que las de un humano, y aún hoy siguen siendo una de las especies más adeptas al empleo de poderes psíquicos y la lucha contra los poderes del caos que moran en este plano paralelo. Entre las maravillas que lograron durante este tiempo, quedan incluso algunos avances que recuerdan mucho a los de sus maestros. Uno es el hueso espectral, un material de construcción increíblemente resistente y ligero, que se comporta casi como una planta, y que eran capaces de esculpir y dirigir su crecimiento con la mente, irguiendo arquitecturas imposibles. El otro es la telaraña, una intrincada red de túneles y agujeros de gusano, en el limbo entre la realidad y la disformidad, que les permitía, y aún les permite, viajar de una punta a otra de la galaxia en cuestión de segundos. Tan incuestionable fue su dominio que su sociedad logró una verdadera utopía, en la que no existía ningún tipo de escasez ni conflicto. Pero el tedio también esconde sus propios peligros. Los Eldar dedicaron su tiempo al arte, la filosofía y la contemplación, y con mentes tan sensibles a las emociones,
muchos comenzaron a sucumbir al aburrimiento y el hedonismo, buscando nuevos horizontes, nuevas formas de diversión y placer, que con el paso de los siglos se volvieron cada vez más oscuras y depravadas. Pronto, los Eldar comenzaron a normalizar actos de crueldad inimaginables, sin ningún aprecio por la vida, ni siquiera la propia. ¿Por qué moderarse en la búsqueda de las pasiones cuando los cuerpos pueden renacer y regenerarse sin coste alguno? Siempre ha existido una delgada línea entre el erotismo y la muerte, entre el dolor y el placer, y los Eldar tuvieron la capacidad de cruzar estas barreras tantas veces como quisieron. Varias de sus facciones tuvieron visiones de las desgracias que podían caer sobre su especie si seguían este camino. Algunos se exiliaron a los confines de la galaxia y se consagraron a vivir apartados de la tecnología como exoditas, y aún existen como tribus aisladas que montan criaturas escamosas. Otros se retiraron a mundos astronave, gigantescas naves autosostenibles y con ecosistemas propios. Pero en los planetas, la sociedad Eldar se volvió cada vez más y más depravada, más y más hedonista, formando cultos al exceso, cayendo en actos que no puedo describir en un vídeo que espere monetizar. Estas orgías a escala interplanetaria comenzaron a reverberar en la disformidad, formando una poderosa tormenta que empezó a susurrar a las mentes de estos Eldar, para que llevaran su depravación aún más lejos, y tras miles de años, este torrente se consolidó en una nueva consciencia. Un nuevo dios del caos nació en la disformidad. Slaanesh es tal vez el más malvado de los 4 dioses del caos. Si bien los otros 3 pueden representar aspectos positivos como el honor, la esperanza o la perseverancia, y se vuelven malignos al actuar en exceso, Slaanesh es el dios del exceso, el dios del placer y el dolor, del hedonismo y la obsesión, el dios de los perfeccionistas y el abandono a los extremos de la emoción y el delirio. El príncipe oscuro, la sedienta, nació con un estallido y en un instante reclamó para sí las almas de toda la especie Eldari. Billones de ellos fueron evaporados por la explosión y otros tantos perecieron al instante, al sentir el estallido psíquico de la muerte de sus compatriotas. Miles de mundos Eldar fueron consumidos o convertidos en mundos demonio, y en total, el 90% de la especie fue erradicada en tan solo cuestión de horas. El lugar del nacimiento de Slaanesh aún es visible, formando una brecha en la realidad del tamaño de una gigantesca nebulosa. El Ojo del Terror, una zona de la galaxia donde el espacio real y la disformidad se solapan. Los Eldar que sobrevivieron fueron en su mayoría aquellos que se habían exiliado antes de la caída. Los más comunes son los habitantes de los mundos astronave, que aún hoy vagan por la galaxia, como triste recuerdo de su antigua gloria. Pero ni siquiera ellos están a salvo de la sedienta, pues Slaanesh ha reclamado también sus almas, y si alguno de ellos muere, su espíritu ya no renacerá en la disformidad como antaño, sino que irá directo a la panza del dios. Todos los Eldar son conscientes de esta realidad y luchan con determinación para evitarla. Para ello, cada Eldari porta en su pecho una gema de espíritu, que absorberá su alma en el momento de su caída. Los Eldar llevan las piedras de alma de sus caídos hasta los mundos astronave, donde se funden con el núcleo de hueso espectral y pasan a formar parte del circuito infinito, el espíritu comunal que guía a la gigantesca nave, el cual conserva el alma y la consciencia de todos los Eldar salvados. Una consciencia colectiva que les guía sutilmente y con la cual pueden comunicarse en momentos de crisis. Pero existe otra facción Eldari que se salvó del cataclismo, una mucho más siniestra. Solo una ciudad sobrevivió a los dientes de Slaanesh. Oculta en el interior de la telaraña, el sistema de agujeros de gusano entre dimensiones que los Eldar utilizan para viajar por la galaxia, se halla la ciudad oscura de Comorra, una urbe en la que nunca es de día ni de noche, cuyas propias dimensiones parecen cambiantes e inabarcables. Aquí viven los Drukhari, los Eldar oscuros. Desde el nacimiento de Slaanesh, estos Eldar sienten un hambre especial, alimentarse del dolor y el miedo de otros, y solo saciando esta hambre pueden mantenerse a salvo del agarre de Slaanesh.
no solo no renuncian a los actos de exceso que llevaron a la caída de su imperio, sino que aún se regodean en ellos y los han llevado a niveles aún más oscuros de depravación. Desde su ciudad en el interior de la telaraña, pueden aparecer de la nada, en cualquier punto de la galaxia, como piratas y saqueadores, en busca de cuerpos y almas a las que traer dolor. Pocos destinos son más oscuros que ser capturado por los Drukhari. No te torturarán para obtener información, te torturarán porque para ellos tu sufrimiento es una forma de arte. Tu sufrimiento y tu miedo es comida para ellos. Incluso cuando ya se hayan aburrido de ti y usen lo que quede de tu cuerpo como la funda de sus cojines, seguirás estando vivo y consciente, y es muy común entre los Eldar oscuros deleitarse con los gemidos de su mobiliario. Es ahora que tenemos que mirar a un lugar mucho más humilde de la galaxia, un pequeño y pálido punto azul, un planeta que nos resultará mucho más familiar. La historia de la Tierra en Warhammer es muy similar a la que conocemos, incluso hasta nuestros días, con los mismos conflictos, las mismas épocas y periodos. La primera diferencia aconteció en el periodo neolítico, cuando algunos humanos comenzaron a desarrollar poderes psíquicos y a entender y manejar este poder de la disformidad. Humanos que fueron conocidos como chamanes. Un grupo notable de ellos incluso desarrollaron esta habilidad de los Eldar para renacer a través de la disformidad. Estos chamanes empezaron a recibir visiones de un futuro oscuro, visiones del poder de los dioses del caos, si estos llegaban a vencer sobre la raza humana. Así fue que en la península de Anatolia, un grupo de 1000 de estos chamanes se sacrificaron y en lugar de renacer de forma normal, fusionaron todas sus almas, todo su poder, en un único individuo, un hombre con la misión de guiar a la especie humana y protegerla de los dioses del caos. Pese a estar imbuido de este poder, el hombre que sería conocido como el emperador de la humanidad nació de forma natural y tuvo una madre y un padre, los cuales le dieron el nombre de y tuvo una vida relativamente normal hasta su adolescencia, donde comenzó a ser consciente de estos poderes, al tiempo que las voces de los chamanes empezaron a despertar en su interior y obtuvo todos sus recuerdos. Así fue que durante milenios, el emperador vivió entre nosotros, emergiendo aquí y allá en la historia de la humanidad, siempre bajo identidades distintas, pues uno de sus muchos poderes es el de cambiar su apariencia, o al menos alterar la forma en que es percibido por otros. Las fuentes son confusas, pero muchas figuras históricas se han asociado a él, desde conquistadores hasta filósofos, científicos e incluso líderes espirituales, siempre hombres y tal vez mujeres, que impulsaron el avance de la humanidad. Hay quien lo asocia a figuras legendarias de la mitología o quien lo imagina como una voz en la sombra, alguien que susurra al oído de los nombres que la historia ha recordado. Una de las pocas asociaciones que están confirmadas es la de la leyenda de San Jorge y el dragón. Se dice que esta leyenda surge de la reinterpretación de un momento de la historia en el que un fragmento de Catán, superviviente de la guerra en el cielo, impactó en la Tierra como un meteorito, y que el emperador se enfrentó a él y lo derrotó, lo que probaría que su verdadero nombre es San Jordi. La humanidad siguió avanzando, y entre el 16º y el 26º milenio se consolidó nuestra conquista de las estrellas. Es difícil expresar lo que conseguimos en estos 10 milenios, pues apenas lo recordamos, pero en verdad nos expandimos por las estrellas, y si bien nunca alcanzamos los milagros casi mágicos de los Eldari o los ancestrales, no nos quedamos muy atrás. Las colonias humanas se expandieron y diversificaron por miles de mundos y culturas, cada vez más dispares y heterogéneas, coexistiendo y conviviendo con multitud de razas alienígenas. Incluso llegamos a descubrir el plano de la disformidad. Claro que aún estábamos muy lejos de entender qué era exactamente, ni la extensión de los peligros que viven en él, pero eso no nos impidió experimentar y utilizarlo a nuestro favor. Fue a través de este conocimiento que descubrimos la manera de viajar a velocidades mayores a las de la luz, literalmente abriendo un portal a este mundo de sueños y emociones puras y surcándolo bajo la protección de campos Heller,
para realizar en días o semanas viajes que hubieran llevado siglos. Un método mucho más tosco y mucho más peligroso que el de los Eldar, pero eso no nos hizo detenernos. Ningún conocimiento, ninguna forma de investigación fue considerada peligrosa entonces, y tal vez ese fuera nuestro error. Este imperio humano fue prácticamente erradicado por sus propias creaciones. Los hombres de hierro, robots dotados de una avanzadísima inteligencia artificial, se rebelaron y volvieron toda nuestra tecnología automatizada en nuestra contra. Los nanorobots que mantenían sanos nuestros cuerpos empezaron a devorarnos. Las comunicaciones entre sistemas se cortaron de inmediato y planetas enteros fueron purgados de todo rastro biológico. Fue un conflicto brutal en el que estas máquinas fueron derrotadas, pero no puede decirse que la humanidad venciera. Aquellos que sobrevivieron albergaron un terrible odio por la inteligencia artificial, y muchos logros y avances de entonces fueron destruidos por una humanidad que había vuelto a conocer el miedo. La edad dorada de la tecnología sería en adelante conocida como la edad oscura de la tecnología, y tras ella vino la edad de los conflictos, en la que todos los mundos humanos quedaron aislados, y poco a poco, la mayoría de ellos colapsaron. Nunca nos recuperamos de esta caída. Todos los avances tecnológicos que existen en Warhammer 40.000, desde las armaduras de los Astartes, los caballeros imperiales, las naves y vehículos, absolutamente toda su tecnología, es solo un atisbo, un recuerdo pálido de lo que conseguimos durante nuestra Edad Dorada. En nuestro proceso de colonización del cosmos, creamos lo que se conoce como las PCE, o plantillas de construcción estándar, las cuales albergan planos detalladísimos de construcciones del pasado, pensadas para ser perfectamente replicadas de forma automática por los colonos de nuevos mundos. En el milenio 41, aún sabemos utilizar las pocas PCE que conservamos, pero entendemos muy poco de su funcionamiento. Podemos crear armas y maravillas increíbles, pero apenas conservamos el conocimiento de la ciencia básica que existe detrás de ellas, y apenas tenemos una idea de qué es exactamente lo que las hace funcionar. Toda la ciencia de aquel tiempo se ha perdido. Podemos replicar, pero no innovar, y el trauma que dejó esta edad oscura de la tecnología nos hace aún más reticentes a hacerlo. Por este motivo, para la humanidad de Warhammer 40.000, la ciencia y la tecnología se mezclaron poco a poco con la fe y la superstición. Los miembros del culto Mechanicus, con su base en el mundo Forja de Marte, actúan como tecnosacerdotes, adoradores del Omnissiah o Dios Máquina, y reparan y mantienen la tecnología de la humanidad, tanto calibrando y reparando sus circuitos y engranajes, como rezando cánticos y letanías de adoración, impregnando sus engranajes de óleos sagrados y quemando incienso antes de pulsar el botón de encendido, rezando porque el espíritu máquina la haga funcionar y moverse. La ciencia de nuestro pasado es ahora la magia del futuro. Mientras este culto mecánico comenzaba a afianzarse en Marte, la Tierra había quedado reducida a un cascarón posapocalíptico, gobernada por señores de la guerra, conocidos como los tecnobárbaros. Y llegado el milenio 29, el emperador decidió revelar su existencia. Apareció ante nosotros como un gigante de más de 4 metros de altura, vestido por una armadura dorada y un rostro que emanaba tal poder psíquico que muy pocos podían mirarlo directamente, y los que pudieron hacerlo ofrecen descripciones conflictivas sobre su aspecto, desde un ser humano perfecto de ojos dorados a una amalgama de rostros difícil de comprender. Él detesta este desafortunado aspecto, un rey dorado sentado en un trono de oro. Detesta parecerse tanto a aquello a lo que tantas veces se ha opuesto. Siempre he sabido que es muy deliberado en su presentación. A lo largo de milenios ha portado muchas máscaras, cada una acorde a la tarea a llevar a cabo. Se ha aparecido como hombre, como mujer o como ninguno, como niño y anciano, campesino y rey, mago y bufón. Todas las cartas del tarot ha interpretado, pues el maestro de la humanidad es también el maestro del disfraz. Humilde cuando la humildad fue necesaria, terrible cuando el terror era la única respuesta.
Ha sido siempre lo que se necesitaba que fuera. Nadie ha visto su verdadero rostro. Nadie sabe su verdadero nombre. Desde su base en la cordillera del Himalaya, comenzó la conquista del planeta Tierra, armado con conocimientos de la edad oscura de la tecnología y creaciones propias. Bajo su mando, y leales a él, le acompañaba un grupo de perpetuos, en su mayoría humanos, poseedores de este poder de renacer a través de la disformidad, y que actuaron como sus consejeros. Su ejército estaba formado de hombres modificados genéticamente, dotados de una increíble fuerza y fiereza, y conocidos como los Guerreros Trueno. Su guardia personal constaba de 10.000 efectivos y estaba formada no de hombres modificados genéticamente en masa, sino creados minuciosamente en un laboratorio por la mano del propio emperador para ser guerreros perfectos. Estos hombres y mujeres serían conocidos como los Adeptus Custodes, su guardia personal, extrañamente en sincronía con él mismo, y hasta el día de hoy perviven como la más leal de todas las facciones imperiales y custodia de los más oscuros secretos del emperador. La armadura de cada uno de ellos tiene un valor comparable al de uno o varios planetas, y son capaces de permanecer años, incluso siglos, completamente inmóviles y en silencio, mientras montan guardia, pero sin perder ni un solo ápice de concentración y listos para reaccionar en una fracción de segundo a la menor perturbación en el aire. Armado con este ejército, el emperador consolidó su dominio sobre toda la Tierra, uniendo a las facciones que le aceptaron como líder y exterminando sin piedad al resto. Y ya desde este primer estadio de su reconquista, demostró que no era un hombre con escrúpulos, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio, con tal de que su gran plan se llevara a cabo. Si bien los custodes siguen existiendo en el milenio 41, lo mismo no puede decirse de los Guerreros Trueno. Estos primeros supersoldados del emperador eran hombres violentos e inestables, propensos a estallidos de ira y vidas cortas, pues sus mentes y cuerpos degeneraban rápidamente debido al trauma de sus poco éticas y experimentales mutaciones. Habían servido su papel en este primer estadio, pero no servían para los siguientes. Y del mismo modo que se descarta un experimento fallido, el emperador ordenó la muerte de cada uno de ellos, y los custodes, esta guardia personal de hombres dorados, acataron la orden sin vacilar. Y este no sería ni de lejos el secreto más oscuro que guardarían para su maestro, pues las ambiciones del emperador no eran reunificar la Tierra, sino todo el imperio fragmentado de la humanidad, y para ello necesitaría de una versión mucho más refinada de estos superguerreros. Así creó a los Astartes, los ángeles del emperador, sus marines espaciales, dotados de una gran fortaleza física, órganos adicionales y redundantes, como un segundo corazón o un tercer pulmón, capaces de resistir venenos o de respirar el aire de atmósferas letales para un humano común, capaces de seguir luchando como si nada después de perder un brazo o una pierna, pero también dotados de un gran intelecto y memoria. El emperador nos dijo que su sueño era que después de la unificación, estos guerreros se convertirían en los líderes, los médicos, los maestros y científicos de la nueva humanidad, una vez alcanzáramos la paz. Pero es obvio que si este sueño fue cierto, nunca llegó a cumplirse. Pero aún nos queda por hablar de la última creación del emperador, la más maravillosa de todas, no los guerreros para su nuevo ejército, sino los líderes de los mismos. Mucho antes de esta reconquista de la Tierra, en algún punto de la edad oscura de la tecnología, el emperador y su séquito de perpetuos viajó al planeta Molech, donde existía un portal directo a la disformidad. Es sabido que el emperador cruzó este portal y dentro de la disformidad solicitó audiencia con los 4 dioses del caos, y estos le atendieron. A día de hoy, no se ha desvelado exactamente qué aconteció entonces. Hay quien dice que el emperador pactó con los dioses oscuros, hay quien dice que los engañó, otros que fue él el engañado. Todo lo que sabemos a ciencia cierta es que el emperador emergió de Molech, blandiendo un poder y conocimiento prohibidos, y que desde entonces, los propios dioses del caos se refieren a él como el anatema, alguien a quien repudian y desprecian, pero un título
que también implica que de algún modo está a su misma altura, y que es su mayor adversario en la galaxia. Así, en su laboratorio del Himalaya, mientras se consolidaba la conquista de la Tierra, el emperador utilizó este conocimiento secreto para crear a sus hijos, los primarcas. Cada uno de estos 18 semidioses tenía en sí un fragmento de la fuerza y la personalidad del emperador, potenciando diferentes talentos y dones, y cada uno de ellos tuvo asignado el mando de una legión de marines espaciales. De hecho, para crear cada legión, se usó parte de los genes de los primarcas. De este modo, todos los marines han acabado heredando no solo su esquema de color, sino elementos de la fisionomía y la personalidad de su respectivo primarca, y más adelante, heredarían también parte de su maldición. Sin embargo, cuando aún estaban en las cámaras de gestación, un portal disforme se manifestó en el laboratorio, y los primarcas fueron arrojados a la disformidad para acabar desperdigados por toda la galaxia. No se sabe exactamente por qué ocurrió esto. Hay quienes dicen que fueron los dioses del caos o alguien actuando bajo su voluntad quienes secuestraron a los hijos. Otros que esto formaba parte del trato que el emperador había hecho con ellos en Molech, y otros que fue Erda, una de las perpetuas que había acompañado al emperador desde su juventud y que había colaborado estrechamente a su lado para la creación de estas maravillas genéticas, hasta el punto de que muchos la nombran como la madre de los primarcas. Erda, como muchos otros de los perpetuos que acompañaron al emperador, se sintieron cada vez más insatisfechos y preocupados con la forma en la que éste llevaba a cabo sus planes, y poco a poco, uno a uno, se fueron distanciando y apartándose de este gran proyecto. Así fue que cada uno de los primarcas creció por su cuenta en un planeta distinto de la galaxia, aislados los unos de los otros, en mundos que una vez habían formado parte del antiguo imperio humano, pero que llevaban milenios incomunicados tras la rebelión de las máquinas. Algunos primarcas tuvieron vidas plácidas y confortables, otros sufrieron grandes penurias. Algunos se erigieron como líderes natos y trajeron la paz a su respectivo planeta. Otros fueron los antagonistas de su mundo, como una maldición que había caído sobre el mismo. Algunos tuvieron padres adoptivos que los trataron con bondad. Otros fueron hechos prisioneros y esclavizados, pero todos eran personas de un inmenso poder, y estas infancias tan dispares los moldearon de forma muy distinta a como el emperador había esperado, o al menos, esto es lo que se nos ha hecho creer. La historia de los primarcas es por mucho uno de los aspectos más desarrollados del lore de Warhammer 40.000, y creedme cuando os digo que no puedo entrar en detalle siquiera empezar a hablaros de todos ellos, sin que este vídeo triplique o cuadriplique su duración. Tengo que resumir tanto esta parte de la historia que ni siquiera voy a mencionaros a algunos de mis primarcas favoritos, pero cada uno de ellos tiene un nombre, y las historias de sus vidas y sus muertes contienen algunos de los pasajes más trágicos e interesantes del universo. El emperador llevó a cabo la Gran Cruzada, su reconquista total de la galaxia. Una galaxia que nos dijo que pertenecía a la humanidad y a nadie más. El primer planeta en anexionarse fue el cercano Marte, la sede del culto del Adeptus Mechanicus, que recuperó su posición como el principal mundo forja del nuevo imperio de la humanidad, para construir sus máquinas de guerra. De hecho, el símbolo de este imperio de la humanidad es un águila bicéfala, y cada cabeza representa la unión entre Terra y Marte. El Mechanicus vio en el emperador una manifestación del Omnisaya, este dios de la máquina al que adoraban, y él, tan pragmático y contradictorio como siempre, les permitió mantener este culto como una extraña y utilitaria excepción en su nuevo imperio. Esto era una excepción porque el emperador había proclamado lo que se conoce como la verdad imperial, un mandato que prohibía toda forma de religión o superstición, proclamando el triunfo de la razón y la ciencia, que volverían a guiar a la humanidad frente a la oscuridad. Todas las religiones de la Tierra fueron prohibidas y purgadas con violencia cuando fue necesario. Incluso él mismo, a pesar de su aspecto divino, rechazaba que se refirieran a él como un dios. La explicación que suele darse al respecto es que el emperador creía que las religiones eran el caldo de cultivo perfecto para los dioses del caos,
para que estos ejercieran su influencia en la humanidad. Aunque hay otras explicaciones para esta decisión, bastante más oscuras. Poco a poco, la cruzada se fue extendiendo por la galaxia. Cada uno de los primarcas fue localizado y se reencontró tanto con el emperador como con su legión de marines, y se les reclutó para cumplir su papel de generales de este inexorable avance humano. Algunos primarcas aceptaron su papel de buen grado, mostrando admiración por su poderoso padre. Otros lo miraron con desconfianza, y desde el primer día surgieron rencillas y diferencias entre ellos. El emperador no los trató a todos por igual, y desde el principio mostró claros favoritismos, e incluso un trato innecesariamente frío y cruel con alguno de ellos. Uno de los casos más notables es el de Angron, primarca de la Legión 12, los Devoradores de Mundos. Angron había vivido como un gladiador y esclavo en su mundo, y lideró una revuelta contra los amos del mismo. Cuando el emperador lo encontró, estaba en medio de la última batalla de su resistencia. Rodeado de enemigos y dispuesto a morir con sus compatriotas y amigos, el emperador se teletransportó al planeta y le ofreció unirse a su cruzada, pero Angron se negó diciendo que prefería morir junto a los suyos a abandonarlos, y su padre ignoró este deseo y lo teletransportó consigo a la nave de todas formas. Angron no pudo hacer nada, mientras todos sus amigos y compañeros morían abajo en la superficie, y el emperador no movió un dedo por salvarlos, pues el destino de un centenar de hombres no es nada frente al destino de toda la humanidad. Cuando todos sus hijos estuvieron reunidos, el emperador decidió volver a Terra y nombró a Horus, primarca de la 16ª Legión, como señor de la guerra, para dirigir la cruzada en su lugar. Una decisión que una vez más demostró su claro favoritismo y que plantó otra semilla para la rivalidad de sus hijos, que ahora quedaron sin supervisión, en el frente de una guerra galáctica. El emperador tenía otro proyecto en mente ahora. La disformidad había crecido cada vez más y más inestable con el paso de los siglos, con una mayor presencia demoníaca. Y usarla para viajar a través del espacio era cada vez más peligroso. Una nave que entrara en la disformidad podía aparecer en mitad de un planeta demoníaco, perderse para siempre en un torrente de almas, o aparecer a miles de años luz del destino deseado, aparecer 10.000 años en el futuro o 10.000 años en el pasado. Por ello, el emperador creó y mantenía operativo el Astronomican, una baliza psíquica, un faro alimentado por su inmenso poder que permitía guiar a todas las naves del Imperio, cada vez que éstas usaban la disformidad. Pero además, estaba intentando crear un medio de transporte superior, un equivalente a la telaraña de los Eldar, con la que la humanidad pudiera dominar de verdad la galaxia. Pero el emperador nunca habló de este plan a sus hijos, nunca les reveló muchos de los secretos que guardaba. Tampoco les habló de los dioses del caos, pues su existencia y el peligro que suponían era algo que intentó ocultar a toda la humanidad, y quizás ese fue su mayor error. El primer primarca en caer a la tentación del caos fue Lorgar. Durante la cruzada, Lorgar había sido el más devoto de los hijos del emperador, e inspirado por su imponente presencia, escribió el Lectitio Divinitatus, el primer texto en hablar del emperador como un dios y promulgar que debía ser adorado como tal. Su padre había quedado horrorizado cuando descubrió esto, pues iba en contra de sus supuestos principios, y el castigo que ordenó para Lorgar fue especialmente cruel y severo, incluyendo la destrucción de una de las ciudades que éste había fundado en su nombre. Fue sobre las cenizas de esta ciudad que Lorgar fue amonestado. Humillado, el primarca decidió buscar unas deidades más dignas de su devoción, y los dioses del caos le escucharon. Lorgar, junto a Erebus, su primer capellán, orquestaron la caída de sus propios hermanos y en la sombra la llevaron a cabo. Bajo su diseño, Horus, el hijo favorito del emperador y el señor de la guerra de la cruzada, fue herido de gravedad por un arma maldita y llevado hasta un templo olvidado para ser curado. Allí, Horus tuvo una visión. Los dioses del caos le revelaron que el emperador les había engañado, que había pactado con ellos y que aspiraba a convertirse en un dios. No en crear un imperio de la humanidad, sino un imperio para sí mismo, con la humanidad como sus siervos. Horus tuvo visiones de una galaxia en decadencia,
El imperio de la razón de su padre, transformado en un reino feudal y opresor. Trillones de almas adorando al emperador como a un dios. Y al ver esto, lo declaró un tirano y su enemigo, ignorante de que él mismo estaba dando los primeros pasos para convertir ese futuro en realidad. Así comenzó uno de los eventos más influyentes de la historia de Warhammer, la herejía de Horus, una guerra civil en la que la mitad de los primarcas fueron seducidos, manipulados o esclavizados por los poderes del caos y se volvieron contra el reino de su padre. La guerra comenzó en Isban III, donde los traidores realizaron una purga sobre sus propias legiones, haciendo descender al planeta a los marines que sospecharon que se mantendrían leales y bombardeándolos desde la atmósfera. En Isban V hicieron una falsa llamada de socorro para sus hermanos leales y les tendieron una emboscada. Magnus, de la Legión de los Mil Hijos, era por mucho el primarca con mayor talento psíquico, un poder que su padre se había mostrado muy reticente a dejarle utilizar, pues a través de él podría encontrarse con los dioses del caos. Magnus le desobedeció y trató de avisarle de la traición de Horus a través de la disformidad, llegar directamente hasta él en su palacio de Terra. Pero al hacerlo, sin querer rompió muchas de las barreras psíquicas que su padre había colocado alrededor del planeta, lo que permitió una invasión demoníaca masiva y arruinó su plan de crear una telaraña humana sin que el mensaje de Magnus llegara a ser escuchado. El emperador envió a Leman Russ de la Sexta Legión para castigarlo, pero Horus interceptó el mensaje y lo cambió por una orden de ejecución, aprovechándose de la enemistad que existía entre ambos primarcas. Y el planeta natal de Magnus, próspero, fue arrasado por las llamas. La guerra civil enfrentó a todos estos hermanos entre sí, a matarse y torturarse entre ellos, y se llevó por delante a 1 millar de mundos, junto a todos los que los habitaban, hasta que la herejía culminó con el asedio a Terra, donde la capital del Imperio Humano estuvo a punto de caer ante la mitad de sus hijos. Todo terminó con la que es, sin duda, una de las escenas más icónicas de Warhammer: el emperador a bordo de la nave insignia de Horus, el espíritu vengativo, mientras éste le esperaba imbuido del poder de los 4 dioses del caos y pisando el cadáver de su hermano Sanguinius. Padre e hijo lucharon a muerte sobre la atmósfera de Terra. El emperador no solo mató a Horus, sino que aniquiló su misma alma, para que ésta nunca regresara a la disformidad ni pudiera ser resucitado. Pero el precio a pagar fue demasiado alto. El emperador quedó gravemente herido y fue llevado hasta su trono dorado, una reliquia de la edad oscura de la tecnología, desde la que llevaba a cabo sus proyectos psíquicos. Intubado a este trono, pudimos mantenerle con vida, pero en un estado vegetativo. Lo más irónico de todo es que, siendo un perpetuo, si lo hubiésemos dejado morir, es muy probable que hubiese podido renacer de nuevo sin mayor problema. Pero una vez más, guardarse tantos secretos se volvió en su contra, porque lo cierto es que no podemos arriesgarnos a dejarle morir. Desde su trono, lo que queda de su consciencia sigue empoderando el Astronomican, y él es el único ser leal a la especie humana con el suficiente poder como para hacerlo. Esto significa que si el emperador muere, la humanidad perderá el único medio que le queda para viajar por las estrellas, lo que supondría el colapso total de nuestra especie. Esto ocurrió en el milenio 31. Por más de 10.000 años, el emperador ha permanecido sentado en ese trono. Su mente y su alma siguen ahí, y en alguna que otra ocasión ha dado pruebas irrefutables de consciencia. Pero su cuerpo se pudre, y hace milenios que los huesos son visibles. 1000 personas han de ser sacrificadas cada día para que el emperador siga con vida y mantener en funcionamiento el Astronomican. Todos sus planes tan minuciosos y extensos quedaron incompletos, y día a día, siglo tras siglo, el imperio que creó se desmorona a su alrededor, abotarcado por la burocracia, el fanatismo y la corrupción. Uno a uno, todos los primarcas que sobrevivieron a la herejía murieron o desaparecieron, sus nombres y sus figuras convertidas en leyendas y cuentos de terror a partes iguales. Algunos fueron corrompidos por los dioses del caos y transformados en príncipes demonio, como grotescas burlas de aquello que una vez los distinguió.
Uno se rumorea que vive en la ciudad de Gomorra, capturado por los Eldar oscuros. De otro conservamos parte de su cuerpo, y no sabemos qué fue del resto. En su lugar, existe un consejo de 12 individuos, conocido como los Altos Señores de Terra, una autoproclamada camarilla de las facciones más poderosas del Imperio, corruptos hasta la médula, pero que dicen hablar en nombre del emperador. La verdad imperial, que promulgaba un imperio ateo de la razón, ha sido olvidada, y en su lugar se erigió la eclesiarquía, una religión que adora al emperador como un dios, el dios emperador de la humanidad, incluso aunque éste nos dijo en vida que nunca hiciéramos tal cosa. Oponerse a la palabra del emperador, o más bien a aquellos que dicen hablar en su nombre, no es solo un delito contra el Estado, es herejía. Negar, o tan siquiera dudar de su naturaleza divina, es herejía. Tratar de innovar sobre la tecnología del imperio, es herejía. Fraternizar, o tan siquiera tolerar la existencia de otra especie alienígena, es herejía. Utilizar el poder de la disformidad sin la sanción del imperio, es herejía. Y ninguna herejía ha de quedar sin castigo. Los más afortunados son los que pagan con una muerte rápida. El resto han de ganarse la redención. Uno de estos destinos es el castigo del penitente, donde el hereje es crucificado sobre el frontal de una cruel máquina de guerra, con implantes neuronales que lo aíslan de todo estímulo exterior, mientras emiten directamente a su cerebro sentimientos de agonía y culpa. Es entonces que se los lanza a primera línea de batalla para que encuentren su redención en la muerte. Muchos ciudadanos del Imperio encuentran destinos aún más tristes. Debido al trauma de la edad oscura de la tecnología, no tenemos ni ordenadores ni robots en el milenio 41. Las tareas que estos constructos harían en cualquier otro universo futurista son llevadas a cabo por servidores, humanos lobotomizados y reducidos a una herramienta, destinada a una única tarea simple. Este es el destino que espera a los herejes y a los criminales, también a algunos inocentes, pero estos ya no se encuentran en posición de protestar. Esta es la única religión permitida en el Imperio. Todos sus ciudadanos están obligados a seguirla e impregna cada engranaje de su complejísima organización. Y es especialmente sospechoso que muchos de los principios fundadores de esta religión se parecen mucho al Lectitio Divinitatus, el texto que una vez escribió Lorgar y que causó la ira del emperador en el pasado. Una ironía que sin duda le resulta al primarca traidor muy graciosa. Esta eclesiarquía posee incluso un brazo militar, creado en un principio como el ejército personal de uno de los más corruptos señores de Terra, y evadiendo con un tecnicismo la imposición de no tener hombres armados a su servicio. Estas son las adeptas sororitas, las hermanas de batalla, las más devotas guerreras de la fe imperial y el ala militar de la eclesiarquía. Un ejército privado al servicio de la religión más totalitaria de la historia de la humanidad. La llegada de estas monjas y misioneras espaciales no es una imagen de esperanza. No viven para propagar la fe del emperador, pues esta ya es universal. No existen para convertir o dialogar con miembros de otra fe, pues ninguna otra religión se tolera en el imperio. Su función es exterminar al hereje, purgar al seno, al mutante y la bruja. Y es bajo su mano que se ejecutan algunas de las atrocidades más crueles de esta eclesiarquía. Sus rosarios son escudos de energía. Sus reliquias tienen la forma de motosierras y espadas de plasma. Los tubos de sus órganos de iglesia van montados sobre tanques y actúan como lanzamisiles. Los querubines que las acompañan son servidores lobotomizados y su sagrada trinidad es el rifle Volter, el Melta y el lanzallamas. No hay destino que anhelen más que el martirio en combate, y cantarán himnos sagrados desde la atmósfera, mientras bombardean la superficie del planeta que quieran purgar. Y sus plegarias son escuchadas. El poder del emperador es capaz de manifestarse a través de su devoción. Ninguna de ellas tiene el talento ni la intención de utilizar el poder de la disformidad, pero su disciplina y su fe es tan grande que pueden incluso expulsar demonios y otras manifestaciones de este plano de sueños, de forma bastante literal. Puede que el emperador nunca quisiera ser un dios, que nunca intentara dominar sobre nosotros de esta manera, pero este ha sido de todos modos su destino, y es la forma en la que nos asiste ahora. Malcador nos revela en las horas finales de la herejía que el emperador siempre detestó esta apariencia de gigante dorado,
que solo la creó porque era la que necesitaba para llevar a cabo la cruzada, que una vez esta terminara tenía toda la intención de tomar otro aspecto. Si esto es cierto, ¿se está adaptando a su situación, tan pragmático como siempre? ¿Es ahora un dios porque es lo que necesita ser para guiar a la humanidad? ¿O ha sido esta su intención desde el principio, como los dioses del caos le dijeron a Horus? Tal vez prohibió toda forma de religión en vida para no tener oposición. Tal vez lo hizo porque trató de evitar a toda costa este horrible destino. O tal vez seamos nosotros los que le hemos transformado en lo que es ahora. Tal vez lo que se sienta en el trono dorado sea una mente rota, superada por milenios de dolor y agonía. Y el hombre que una vez se sentó ahí, ahora es otra cosa. Y quizás si algún día vuelve a despertar, no nos gustará oír lo que tiene que decir. Pero mientras duerme, viviremos bajo la sombra de aquellos que hablan en su nombre. Una oscura organización se formó en los últimos días de la herejía de Horus. Un símbolo respetado y temido en todo el imperio. Una organización por encima de los marines espaciales, por encima de cualquier líder planetario, incluso por encima de la propia eclesiarquía, y que responden tan solo ante sí mismos y el propio emperador, la Inquisición. Los inquisidores son la policía secreta, los cazadores de brujas, el servicio de inteligencia y los investigadores privados del imperio. Cada uno de ellos es un individuo excepcional, de increíble poder, que se consagra a perseguir o vigilar un aspecto concreto de la integridad del imperio. Encontrar células rebeldes y traidoras, desvelar la corrupción de las fuerzas del caos, la influencia insidiosa de especies alienígenas e incluso vigilar a otros inquisidores. Tienen en su mano la autoridad para investigar y pedir cuenta de cualquier persona dentro del imperio y de requerir tantos recursos como consideren necesarios, incluso los de planetas enteros. Para un inquisidor, la salvaguarda del imperio y el cumplir de su misión están por encima de cualquier precio a pagar, en recursos o en vidas. Dos son los poderes más temidos de la Inquisición: excommunicate traitoris, por el cual pueden declarar a un individuo excomunicado, no solo de la fe del emperador, sino de la humanidad. Y este, por lo tanto, ya no es solo un traidor, sino que ni siquiera pertenece a la especie humana y debe ser erradicado. El otro poder que poseen es el exterminatus. Hay casos extremos a lo largo del imperio en los que un planeta entero queda comprometido, demasiado infectado o corrompido por la influencia de poderes oscuros o alienígenas, y su estado amenaza la integridad de planetas imperiales adyacentes, o salvarlo costaría demasiados recursos. En tales ocasiones, un inquisidor tiene la autoridad de declarar exterminatus, firmar la sentencia de muerte de todo un planeta imperial, junto con cada uno de sus habitantes, hasta la última bacteria, para que su corrupción no se extienda ni siga profanando a la humanidad. Estos poderes pueden parecer desproporcionados, y lo son, pero en la práctica, muchos de los inquisidores más veteranos son cuidadosos a la hora de abusar de su autoridad. Pueden estar por encima de marines y gobernadores, pero no les conviene ganarse la enemistad de ellos y encontrar un final temprano para su carrera. Muchos de los inquisidores más veteranos llevan a cabo sus misiones, aprendiendo a navegar entre las corruptas mareas de la política imperial, sabiendo cuándo demandar obediencia y cuándo sugerir con palabras suaves, cuándo usar la violencia y cuándo usar la sutileza. Pero nadie en el imperio está a salvo de su mirada, y aquellos lo bastante necios como para olvidarlo, solo tienen que recordar el lema de esta Inquisición: Innocentia nihil probat. La inocencia no prueba nada. Puede que el maestro de la humanidad sea un ser omnipotente con un plan para guiarnos, incluso en estos tiempos tan oscuros. Puede que solo fuera un humano de gran poder y mayores defectos, que ahora está ahí atrapado, pero es todo lo que tenemos. Pues la galaxia está plagada de amenazas y peligros, que nos atacan desde cada rincón. Puede que los Eldar fueran casi extinguidos por el nacimiento de la sedienta, pero aún quedan millares de ellos, y nos consideran bestias incivilizadas e indignas de heredar la galaxia. La otra creación de los ancestrales, los orcos, crean el caos siempre en el momento más inoportuno, conservando el instinto de guerra que los ancestrales les inculcaron, pero ningún aprecio por la civilización.
Sin embargo, en ocasiones emergen orcos con una malicia e inteligencia abominable. El más devastador de ellos fue una criatura conocida simplemente como la Bestia, que en el milenio 32 estuvo tan cerca de acabar con el Imperio como el propio Horus, llegando también a las puertas del trono de Terra apenas 1000 años después. Los otros contendientes de la guerra en el cielo, los Necrones, han comenzado a despertar de su largo sueño, y no es descabellado pensar que estas criaturas, que utilizan los cadáveres de dioses como baterías, no se sienten nada impresionados por ninguno de los logros de la humanidad. Y por si fuera poco, los últimos milenios han visto la llegada de nuevos jugadores a la galaxia. Desde hace un tiempo, un patrón preocupante ha empezado a aparecer en los registros imperiales. Mundos que habían sido previamente identificados como prósperos y habitados, cortaban sus comunicaciones de un día para otro y eran encontrados de nuevo como una roca inerte, con todo rastro de vida erradicado. Ni siquiera las bacterias quedaban con vida. Estas fueron las primeras señales de un cataclismo, la invasión de una superinteligencia externa a la galaxia, la mente enjambre del gran devorador, los tiránidos. Un oleaje infinito de criaturas, movidas bajo una única voluntad. Algunas de estas bestias alcanzan tamaños tan descomunales que pueden actuar como naves para el resto de la fuerza invasora. Otros son tan pequeños que nos atacan como bacterias y enfermedades, pero todos se mueven en perfecta coordinación. La mente enjambre dirige su avance inexorable bajo la misma batuta, forzándolos a mutar y evolucionar a velocidades inexplicables para adaptarse a cada nueva presa. Si se encuentran con un mundo marino, desarrollarán la capacidad de nadar. Si se ven superados en número, se volverán más pequeños y numerosos. Si les atacas por demasiado tiempo con un mismo tipo de arma, empezarán a mutar caparazones resistentes a ellas, en tan solo cuestión de horas. Y todas estas adaptaciones siempre surgen en el momento adecuado y con un propósito detrás. La mente enjambre aprende y recuerda. Es una presencia mental tan poderosa que allá donde avanzan las flotas tiránidas se produce una distorsión en el plano de la disformidad, tan fuerte que todas las comunicaciones y viajes interestelares son cortados y los psíquicos cercanos son asaltados por susurros de una voz alienígena que vuelve locos a aquellos de mentes débiles. Un fenómeno que es conocido como la sombra en la disformidad. De este modo, cuando la fuerza invasora se acerca, los planetas a los que atacan quedan completamente incomunicados, incapaces de pedir ayuda, mientras la atmósfera es infectada por esporas vivientes. Cuando todo el planeta es aniquilado, aparecen gigantescos tentáculos capilares, torres de carne que absorben hasta la última célula de biomasa del planeta, para añadirla al enjambre, consumiendo a los muertos y reciclando a sus propias criaturas a partes iguales. Y sin más la flota continúa su viaje, dejando atrás una roca muerta, donde antes había un planeta. Y los susurros de esta mente nos infectan también a nosotros. Un cáncer se extiende por el corazón del imperio. Entre los ciudadanos de mundos imperiales florecen cultos opuestos a la fe del emperador, cantos de revolución para los habitantes de mundos oprimidos, sectas esotéricas para nobles aburridos y extravagantes, una religión secreta que profetiza la llegada de salvadores de más allá de las estrellas. Estos hombres han escuchado la voz de la mente enjambre y de forma voluntaria o forzosa, ahora viven para cumplir su voluntad. Los cultos al devorador se extienden con mezquina sutileza, fundiéndose con células rebeldes y entre aquellos que aspiran a una vida mejor que la que ofrece el cruel imperio de la humanidad. Los cultos pueden empezar a aparecer décadas e incluso siglos antes de la llegada de la flota enjambre, y poco a poco se prepararán para la llegada de sus hambrientos salvadores, asesinando o seduciendo a figuras clave, saboteando las defensas del planeta, infiltrándose en su gobierno e impidiendo que se envíen señales de socorro. Cuando la flota enjambre se acerca y el sigilo ya no es necesario, sus adeptos comienzan a desarrollar mutaciones propias para parecerse a sus salvadores y comenzar la invasión desde dentro. Y cuando estos triunfen, los recibirán con brazos abiertos, entregando sus cuerpos para ser también devorados. Y lo más aterrador de todo es que este invasor no ha llegado a nuestra galaxia desde un solo lugar, sino que sus tentáculos abrazan a la Vía Láctea desde múltiples direcciones, lo que significa que bien podríamos estar rodeados por ellos.
que las galaxias a nuestro alrededor ya han caído ante su avance, o que están huyendo de un enemigo aún más peligroso. Otra de las amenazas alienígenas que se cierre sobre la galaxia se opone a nosotros de una forma muy diferente. El primer encuentro que el Imperio tuvo con el pueblo Tau fue a través de una nave de exploración del Mechanicus, que encontró en un extremo de la galaxia a una especie humanoide primitiva que apenas había logrado el equivalente a una rudimentaria edad de piedra. Los consideramos tan poco amenazantes que apenas se tomó registro de este primer contacto, ni se dedicó ningún esfuerzo a exterminarlos, como ocurre cada vez que nos encontramos con una nueva especie Xeno. La humanidad no volvería a saber de ellos por casi 300 años, y lo que vimos entonces no fue un pueblo primitivo, sino una civilización espacial unificada, que se había extendido ya por varios sistemas y cuyos logros tecnológicos estaban ya a la altura y en muchos aspectos superan a los de nuestra decadente humanidad. Cómo lograron un avance tan radical en tan poco tiempo es algo que solo sabemos a través de las enseñanzas de los propios Tau. Estas enseñanzas hablan de un periodo de inestabilidad y guerras civiles, conocido en su lengua como Mon Tau, la Era de la Muerte. Durante dicho periodo, sus violentos y primitivos ancestros se habían enfrentado entre sí de forma no muy diferente a como la propia humanidad hizo en la antigüedad, hasta que apareció un grupo de ellos, conocido como los Aun o los Etéreos. Estas misteriosas y enigmáticas figuras de algún modo pusieron fin a los conflictos y unificaron a los dispersos grupos para unirlos bajo un mismo mantra, el Tauba, o Bien Supremo, un sistema de creencias que habla de que todos los Tau han de trabajar unidos, renunciando a sus deseos personales por el bien colectivo, priorizando siempre el avance de la especie y expandir su mensaje de paz y prosperidad a toda la galaxia. Bajo este dogma, han unificado y anexionado a múltiples razas alienígenas menores, usando la violencia solo como último recurso y aceptando a otros en su sociedad como iguales, incluso algunos humanos. Los Tau representan un interesante contraste con la humanidad. A diferencia de nosotros, son una raza joven y optimista que aspira a crear una galaxia mejor y no solo a sobrevivir. Su actitud recuerda mucho a la que una vez tuvimos nosotros, al principio de la edad oscura de la tecnología, cuando aún no conocíamos los horrores que nos esperaban en las estrellas, ni habíamos padecido milenios de guerras y decadencia. Hay un relato bastante conocido de la Cruzada de Damocles, uno de los enfrentamientos más importantes que ha habido entre la humanidad y el Imperio Tau. Entre las fuerzas humanas había un Dreadnought. Un Dreadnought es el destino que espera a aquellos marines espaciales que por sus heridas de batalla o por la edad ya no son capaces de seguir luchando. El Dreadnought es un sarcófago andante al que son intubados y en el que pasan el resto de su vida, la mayor parte del tiempo dormidos y solo despertados para consultar su antiguo conocimiento o llevarlos a la batalla. Un comandante de los Tau se enfrentó y derrotó al féretro, y cuando se acercó a la carcasa, encontró dentro lo que quedaba del marine aún vivo, intentando matarlo, a pesar de que ya no se podía mover. El comandante sintió una gran repulsa ante una criatura tan ignorante, tan llena de odio y rencor, y cuando utilizó sus escáneres para analizarlo, quedó traumatizado al descubrir que aquel marine tenía 6000 años, que aquel humano era varias veces más antiguo que toda su civilización, y se preguntó cómo una raza tan antigua podía ser tan ignorante y violenta. Para el Imperio Tau, nosotros somos un cuento de terror, una raza invasora, antigua y malévola. Los Tau son por mucho la facción más tolerante y pacífica del juego, prefiriendo siempre la diplomacia y el diálogo antes que la violencia. Esto no significa que no tengan su lado oscuro, esto no deja de ser Warhammer. Esta misteriosa casta de etéreos que les guía tiene también su lado siniestro a la hora de aplicar los principios de este bien supremo. Y si bien los Tau prefieren expandirse de forma pacífica, siguen siendo expansionistas y no dudarán en usar la violencia cuando sea necesario, pues para ellos es inconcebible no formar parte de su bien supremo. Esperan que todas las demás razas de la galaxia se unan eventualmente bajo esta bandera. Intentarán convencerlas primero con palabras, pero no aceptarán un no por respuesta. Y aún nos olvidamos del mayor enemigo entre los adversarios de la humanidad. Los dioses del caos no han cesado en sus empeños tras el fracaso de Horus. Las legiones traidoras se dispersaron por la galaxia al final de la herejía, y muchas acabaron como bandas de piratas y guerrilleros.
Muchas se retiraron hasta el Ojo del Terror, la brecha en la realidad que creó Slanes al nacer. Y allí, un nuevo señor de la guerra se alzó para comandarlos. Abaddon fue durante la Gran Cruzada el primer capitán de los Hijos de Horus y estuvo a su lado hasta el final. Aún hoy porta las garras del Señor de la Guerra, las mismas que dieron muerte a Sanguinius y que ha prometido que usará para acabar con el propio emperador. Abaddon no es un primarca, pero ha conseguido ganarse el respeto y unificar de nuevo a las legiones traidoras. Los Hijos de Horus ahora son conocidos como la Legión Negra, y su plan de guerra es mucho más extenso y metódico que el de su maestro. En sus propias palabras, Horus fue un necio. Atacar directamente a Terra fue una temerosa imprudencia, de la que solo un primarca sería capaz. Abaddon es de todo menos impulsivo, es paciente y mezquino. Lleva 10.000 años planeando esta venganza, y no le importará que le tome 10.000 más. Los 4 dioses del caos le han nombrado como su paladín preferido, pero no se ha dejado seducir por ellos. No ha terminado de aceptar sus regalos, ni les ha jurado lealtad. Se refiere a ellos como sus aliados, sus iguales, nunca como sus maestros. Y por el momento, los dioses le dejan jugar a este juego. A lo largo de estos milenios, Abaddon ha llevado a cabo lo que se conoce como las 13 Cruzadas Negras. Incursiones que emergieron desde el Ojo del Terror para atacar al imperio de la humanidad. Las 12 primeras cruzadas fueron en apariencia un fracaso, siendo todas ellas repelidas, pero los verdaderos planes de Abaddon se desvelaron al final de la 13ª. Allí descubrimos que estas 12 primeras cruzadas habían sido solo distracciones para las verdaderas intenciones del nuevo Señor de la Guerra, que éste las había utilizado para hacerse con artefactos, aliados y conocimientos antiguos. Todo concluyó en el planeta Cadia, uno de los más importantes mundos fortaleza del Imperio. Un planeta que se encontraba justo a las puertas del Ojo del Terror, tan cerca que este era visible en el cielo, y todos los nativos de Cadia tenían los ojos corrompidos por un brillante púrpura, por haber nacido bajo su sombra. El planeta entero era una fortaleza militar y uno de los mayores exportadores de soldados para la Guardia Imperial. Esta es la verdadera fuerza principal de los ejércitos de la humanidad, formada por billones de humanos normales y corrientes, cuyo equipamiento es barato y producido en masa, y la mayoría de ellos no llegan vivos a recibir su primera paga. Si bien los marines espaciales pueden ser el elemento más vistoso y popular del universo, en realidad, y sobre todo desde los tiempos de la herejía, son una fuerza de élite minoritaria y a veces incluso independiente. En la mayoría de sus mundos, la humanidad no tiene el lujo de ser defendida por supersoldados, por lo que tiene que recurrir a la sangre de sus propios ciudadanos, armados nada más que con un rifle láser y un buen par de granadas, para hacer frente a todos los horrores de la galaxia. Cadia no solo era importante por su posición estratégica, sino que en sus entrañas se encontraban unos extraños monolitos, los Pilares de Cadia, una reliquia que los Necrones habían creado durante la guerra en el cielo, y que estaban sin que el propio Imperio lo supiera, conteniendo el poder disforme del Ojo del Terror. Si se calibraban correctamente, tenían el poder de disipar el lugar del nacimiento de Slanesh, pero también podían usarse para amplificarlo. La batalla por Cadia fue una de las más largas y épicas de la historia reciente de Warhammer. Tan importante fue salvar este planeta y los monolitos en su interior, que el Imperio recibió la ayuda temporal de facciones de los Eldar e incluso los Necrones. Todo terminó con el planeta siendo literalmente quebrado en pedazos, con los ejércitos de ambos bandos aún luchando mientras el suelo se hacía añicos y roca líquida bajo sus pies. Abaddon utilizó el planeta entero como un sacrificio para amplificar el Ojo del Terror, creando un estallido disforme, un cataclismo que ha cambiado para siempre la faz de la galaxia. La Gran Brecha, la Cicatrix Maledictum. Un torrente de poder psíquico, una distorsión en la realidad que literalmente ha partido la galaxia en dos. Todo lo que ha quedado al otro lado se conoce ahora como el Imperio Nihilus, una mitad oscura de la galaxia que ha quedado completamente aislada. La luz del Astronomican y el poder del Emperador solo llegan hasta aquí como un tenue brillo. Los viajes y las comunicaciones interestelares son casi imposibles, y los mundos humanos han vuelto a quedar aislados, reviviendo una nueva edad de los conflictos. La caída de Cadia aún resuena en la memoria reciente del Imperio,
y su pérdida y su sacrificio se ha convertido en un nuevo grito de guerra para el imperio de la humanidad. Que se sepa en toda la galaxia, el planeta se quebró antes que la guardia. Esta es a grandes rasgos la historia de Warhammer 40.000. Me he tenido que dejar en el tintero muchísimos eventos, a muchos personajes e incluso algunas facciones, porque le he dado prioridad a explicaros conceptos e idiosincrasias del universo, antes que saturaros con nombres de lugares y personas. Pero es un universo bastante más vasto y variado de lo que aparenta a simple vista. Es un mundo de imperios en decadencia, en el que todas sus fuerzas son tan absurdamente poderosas que viven en un perpetuo empate, en una guerra que nunca acabará. La galaxia es enorme, y la humanidad lleva ya decenas de milenios colonizándola. Hay cientos, miles de planetas, en los que la vida no tiene nada que ver con lo que hemos comentado aquí, mundos en los que nunca se ha visto a un marín espacial, ni se ha escuchado la palabra del emperador. Prácticamente todo escenario de ciencia ficción que podáis imaginar tiene su equivalente en este universo, y aparece referenciado de alguna manera, en alguna historia o relato. En estos mundos remotos hay espacio para historias de esperanza, e incluso de amor, y fanfics cuyos niveles de herejía hacen llorar al emperador, pero más a menudo encontraréis historias distópicas y de terror. Pues los números del imperio se cuentan por billones, no de personas, no de ciudades, sino planetas. Hay mundos aislados y feudales, en los que el nivel tecnológico apenas logra dominar la pólvora. Hay planetas paraíso, alejados de todo tipo de conflicto, y en los que la vida es cuanto menos idílica. Hay planetas que aún se mantienen vírgenes y salvajes, y mundos que son completamente terraformados y consagrados a una única función: transformada toda su superficie en una fábrica, o granjas para alimentar a la humanidad. Planetas en los que los hombres viven en ciudades colmena, del tamaño de continentes. Algunos de estos planetas son invaluables, y el Imperio lucha por protegerlos a toda costa. Otros son sacrificados cada día por decenas. En las guerras del Imperio, se habla de la pérdida de sistemas solares enteros, con la misma frialdad que se discute la pérdida de unos metros de tierra, en una guerra de trincheras. En cada esquina de la galaxia, nos asola una nueva amenaza, y la humanidad se aferra desesperada a subsistir, olvidando todo lo que una vez nos definió como tales, rezando al cadáver de un tirano al que llamamos nuestro Dios. Vivir en estos tiempos es ser un hombre entre trillones, es vivir en el más cruel y sangriento régimen imaginable. Olvidad el poder de la tecnología y la ciencia, pues mucho hemos perdido y jamás lo volveremos a aprender. Olvidad la promesa del progreso y el entendimiento, pues en el despiadado universo del milenio 41 solo hay guerra. Quiero dejar claro que si este vídeo desencadena en alguno de vosotros dejándose el dinero en muñecos de plástico, yo no me hago responsable, a mí no me miréis. Si lo que queréis es hacer un gasto irresponsable, podéis darme dinero a mí. Si os ha gustado este vídeo, si queréis apoyar que se hagan más, por menos de lo que cuesta un nurglete, por menos de lo que cuesta una pintura contrast, podéis apoyarme en Patreon y ver todos los vídeos con antelación y que vuestro nombre aparezca aquí en los créditos. Si es que, mirad cuánta gente, mirad qué bonitos son todos, mirad qué imperiosos que dan sus nombres con la música de fondo. ¡Ah, qué temazo! Súbele, coño. También podréis descargar material adicional y hasta tenemos un Discord en el que al menos una vez al año escribo. Normalmente hago vídeos de Elden Ring, este ha sido una cosa excepcional, aprovechando la excusa de los 40.000 suscriptores y que ya iba tocando ampliar fronteras, pero oye, si gusta, puede que haga más. No es casualidad que haya pasado por toda la historia de los primarcas y la herejía por encima. Guiño, guiño. No sé, me lo pensaré. Como siempre, me tengo que poner serio para esta parte. Gracias a nuestros señores del círculo, Eric Castillo, Galbeo Vivaracho, Grelo Enfurecido, Kiko Abad, Radagüea, Ricard Pérez Cedeño y Samuel Espina Martís, pero también a nuestros nobles empirios y a nuestra legión de sin luz. Que la luz del emperador os guíe en las tinieblas. Hasta pronto.